Muy bien. Tenemos este punto, la rebelión del corazón contra la voluntad de Dios. Bueno, estuvimos hablando de la obstinación, del afán, de la ceguera, como una sabiduría humana. Y estuvimos hablando de la fe, la confianza en la palabra de Dios como una nueva fortaleza. Ahora hablaremos de esta parte que afecta al hombre, ser rebelde en su corazón a la voluntad de Dios. Fíjense que todo lo que una persona tarda para recibir a Cristo. Yo recibí a Cristo a la edad de 27 años. A esa edad reconocí que yo iba por un camino equivocado. Reconocí plenamente al grado de que yo quería una vida nueva, pero no cualquier vida nueva. Yo quería la vida de Dios. Cuando yo oí hablar de Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, yo dije, esto es lo que yo necesito. Yo necesito a Cristo porque Dios está en Cristo y Él me puede perdonar toda mi vida. Bueno, yo reconozco que entre las cosas que yo hacía tan mal era ser rebelde. Siempre fui alguien muy rebelde. Rebelde con mis padres, rebelde con mi madre. En todas partes yo mostraba mi rebeldía. Y me dolió en mi corazón, pues ya esa rebeldía me dolió tanto que me vi tan necio, tan obstinado, que me dolía en mi corazón destruir mi vida de esa manera. Y le pedí perdón a Dios profundamente, que me perdonara, que me diera esa nueva vida que Él ofrecía. Bueno, yo decidí dejar de ser un rebelde. En eso consiste que una persona haga la paz con Dios. La rebelión es enemistad contra Dios. No quieres que Dios ponga ni un ápice de su voluntad en ti. Quieres que te ayude, que Él te dé, que te abra el camino y que ponga las cosas a tu favor y que te salve de los momentos difíciles. Pero en cuanto a su voluntad, no. Bueno, cantidad de personas salen encomendados a Dios las mañanas a sus trabajos, porque quieren que Dios los cuide, les provea, que tengan un buen día, que todo vaya bien en su familia. Pero en cuanto a que la voluntad de Dios sea en ellos, no. Esa es una estructura. La voluntad propia es rebelión contra Dios. El hombre natural lucha, es enemigo de Dios. No quiere la ley de Dios en su corazón, quiere su propia ley. Bueno, esta es una estructura. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahí estamos quebrantando esa voluntad propia. Ya no quiero vivir como un rebelde, como un necio. Y de ahí en adelante, esa estructura siempre va a ser quebrantada. Estará en tu hombre, en tu naturaleza, estará. Pero Dios siempre estará tratando con esa fortaleza que debe ser quebrantada. El apóstol Pablo lo dijo así y lo describe en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todas mis fortalezas fueron a la cruz, porque por esas fortalezas yo pequé contra Dios. Y Cristo estaba pagando por esas fortalezas que yo llevé a cabo. Así es que yo decidí venir y clavar todo lo que soy de mi primer nacimiento en la cruz
juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como un ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le debo obediencia, le debo gratitud, le debo obediencia, le debo servicio. Bueno, esto es algo que es la fortaleza de un cristiano, que Cristo vive en él como Cristo quiere construir su nueva vida. Ya no vivo yo, eso es renunciar o morir a tu voluntad, por tu propia voluntad, que se haga la voluntad de Dios en mi corazón como se hace en el cielo. En el cielo, los ángeles se arrodillan, se humillan y dicen gloria a Dios. Todos los ángeles están arrodillados, postrados. Es una señal de sometimiento a la voluntad de Dios, a la autoridad, a la gloria de Dios. Bueno, así como en el cielo, igual, una persona sometida. Cuando el creyente no aprende que Dios está tratando con estas fortalezas, consume sus días, consume el tiempo que Dios le está dando para levantar una nueva vida. Y cosas que podía disfrutar con esa nueva vida, las fue perdiendo, ya no las pudo disfrutar y ya no puede disfrutar, y pasan sus días y su tiempo y aprendió muy poco, por lo cual disfrutó muy poco de la vida que Dios le quería dar. Al final es inexorablemente reconocido que él experimentará un vacío porque no confió en Dios. Bueno, la palabra sigue hablándole. En este momento están hablándoles para que ustedes no pierdan sus días. Cristo es el Salvador de mi alma para la eternidad, pero también es el Salvador de mi vida cuando Él vino a vivir en mi corazón. Y Él está salvándome de esos extravíos, de esas maneras equivocadas. Quebrántate tu corazón. Cada vez que el cristiano viene y se arrodilla y pide perdón por una falta a Dios, él está ejercitándose en quebrantarse. Cada vez, cada instante, perdóname Dios, esto no es lo que a ti te agrada, ni es lo que yo quiero, perdóname. Ahí se está quebrantando y está pidiendo, Señor, yo no quiero guardar este pecado en mi corazón. Yo no quiero hacer de esto una manera de vivir. No, Señor, yo no quiero perderme tu bendición. No quiero perderme las cosas buenas que tú tienes para mí. ¿Por qué? Pues porque el rencor, el odio, la vanidad, la rebeldía, antiguas fortalezas en un cristiano. Antiguas fortalezas que deben ser quebrantadas. Bueno, esto es la enseñanza de la Biblia, esto es lo que se llama el discipulado. Un discípulo que aprende a vivir en esa fortaleza de Dios. Bien, aquí tenemos un caso en Génesis 4, 1 al 8. Es tan... ¿cómo decir? Tan patético este pasaje que nos describe esta rebelión del corazón. ¿Quién nos quiere? Américo, ¿nos quiere leer, por favor? Sí. Es Génesis 4, es la vida de Caín. Lo que les estoy comentando, Génesis 4, del 1 al 8. Apenas eran los dos hijos creados bajo la unión marital o bajo procreación de una pareja humana. Conoció a Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí. Bueno, esta es la lucha de la naturaleza humana contra una nueva naturaleza. Caín representa el hombre natural, lo que somos todos por nacimiento. Todos tenemos un Caín adentro. Y Dios dice que ese Caín debe ser quebrantado. Bueno, Abel, al traer un cordero, él estaba diciendo, lo mejor que yo le lleve a Dios para ofrecerle, él no se va a agradar, porque es el fruto de mi propia vida. Él quiere ver a Cristo. Ellos oyeron hablar de Cristo en aquellos primeros días. La señal es que Abel trajo un cordero, y Cristo es el Cordero de Dios, y ellos oyeron que ese Cordero vendría un día a responder y a representarlos. Bueno, Abel creyó en ese Cordero, que de esa manera Dios se agradaría de él y de su ofrenda. Es como si dijera, yo no traigo nada de mí mismo, nada que te pueda ofrecer, porque nada te puedo ofrecer que sea santo y limpio y digno de tu gloria. Y él renunció a lo mejor de sí mismo, y haciendo caso del Cordero, tú te agradas del que va a venir. Bueno, mira, yo vengo en él, y aquí vengo, ¿verdad?, con él, para que veas que yo estoy creyendo en ese Cordero que ha de venir. La señal del Cordero era señal de fe en Cristo. Abel vino así a Dios. Caín pensó que él no necesitaba, como algunos dicen despectivamente, tanto rollo. Bueno, a Pablo le dijeron, no tanto rollo, pero casi, cuando le dijeron los sabios allá en Atenas, en el, ¿cómo se llamaba? El lugar donde, el Areópago, donde los filósofos se juntaban a disertar y a oír sus filosofías. Oyeron a Pablo y dice, a ver, ¿qué palabrería es esta que traes tú? Ven y háblanos. Bueno, es como si le hubieran dicho, a ver, ¿qué es ese rollo que tú traes? Bueno, así pensó Abel. Yo no creo ese rollo. Y saben que así despectivamente muchos consideran el que tú creas en este libro, que le llaman, la palabra rollo viene por las escrituras que eran presentadas en un rollo. ¿Qué es este rollo, el tuyo, de lo que hablas? Es que ese rollo tuyo no tiene congruencia. Definitivamente no hay ni un ápice de congruencia con la manera de pensar del hombre. Así pensó Caín, yo no necesito de eso, yo traigo lo mejor. Y el dador de la vida, el aire que respiraba este hombre, la tierra que venían pisando sus pies, era del Creador. Pero él quería tener buena camaradería, y Dios no lo vio. Desde que vio venir, no vio con agrado la actitud, la manera en que él quería tratar con Dios.
Esto es lo que Dios rechaza del hombre que quiere presentarse a sí mismo. Dios no acepta ni tolera esa arrogancia, que tú y yo entremos en una camarería, en una comunión, cuando tú ni siquiera eres digno de presentarte ante mí. Necesitas quien te represente y con quien vengas tú delante de mí. Y ese alguien es Jesucristo, el Cordero de Dios. Bueno, él fue rebelde. Y cuando llega él se ensañó, se decayó su semblante. Fue un choque a su orgullo, a su soberbia, cuando Dios lo desechó. Y Dios le habló al corazón. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te ensañas? Si hicieres bien, yo te enalteceré. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta de tu corazón. Y tú lo harás tuyo. Pondrás el pecado a tu servicio. Y no hizo caso. Esta es la rebelión del corazón con la que el hombre vive. Un hombre, antes de arrepentirse, de pedir perdón, es como Caín. Quiere que Dios trate con él de tú a tú. Pero sin Cristo, Dios no tiene ojos para ver. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de él, a ese oye. Bueno, estas son las estructuras. Confiar en quien nos representa plenamente, la rebelión del corazón. Bueno, hermanos, hay algunas citas aquí muy ilustrativas. Por ejemplo, vamos a leer este pasaje en Juan 19, 12 al 15. Dora, por favor, ¿nos quieres leer? A ver, ¿qué les dije? Juan 19. Juan 19, ok. Adelante. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bueno, esto es rebelión. Tantos milagros que hizo delante de ellos, tanta escritura que él representó en su vida, de lo que hablaron los profetas, encarnada. Él estaba trayendo todo el Antiguo Testamento que había sido revelado por los profetas en una manera viva, y no lo aceptaron. Ellos no aceptaban nada que viniera de las Escrituras, aunque ellos defendían las Escrituras a ultranza, pero no creían las Escrituras. Entonces, aquí ellos llegaron al clímax de su rebelión, de su rechazo. Pilato les dijo:
¿he de crucificar a vuestro rey? Crucifícale. Nosotros no tenemos más rey que el César, el emperador romano. Bueno, el César representa al rey de este mundo, al príncipe de este mundo. Y ellos estaban diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Eso es la rebelión que rechaza el corazón del hombre. No quiere que Dios reine en su corazón y que Él sea lo más alto que puede ser en su relación con Dios, un siervo. Alguien a quien Dios usa, de quien Dios se sirve, los siervos de Dios. Entonces, ellos no quieren a Jesús como el Rey. Y es la rebelión del corazón. Cuando el hombre se aferra a las corrientes, a la mentalidad, a la filosofía del hombre, del mundo, está rechazando en su corazón al Rey del cielo, al Rey de Reyes. Y un cristiano debe saberlo, debe ser consciente y debe de tomar la posición de más honor. El Señor Jesucristo dijo, si alguno cree en mí, sígame. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Donde yo esté, junto a mí. Y dice, y mi Padre le honrará, y yo le honraré. Bueno, ese es el honor que Él nos ofrece, estar muy cerca de Dios, del Señor, y Él nos honrará con su gloria. Entonces, estamos luchando con eso. Las antiguas fortalezas es ser súbditos del rey de este mundo. Entonces tenemos que entender que hubo un cambio de gobierno en mi corazón, que yo decidí aceptar la ley de Dios en mi corazón y servirle como el más alto honor. Bueno, cuando nosotros nos ocupamos en las cosas de Dios, estamos desempeñando una obra que es lo más alto que un hombre puede llevar a cabo. Servirle a Dios en su obra, o que Él nos use en su obra. Es lo más glorioso, que nos ocupemos en las cosas de Dios. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor, y mi Padre le honrará, y yo le honraré. Con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con los principios de Dios, con la calidad de vida de Dios, con el fruto de la vida de Dios, con sus años cosechando el fruto que nunca terminará. Yo le honraré. Bueno, eso es confiar en el lugar que Dios me ofrece. Y bueno, estamos hablando creyentes que aceptamos a Cristo, pero esta enseñanza es para darnos cuenta que, bueno, a veces lo llamamos barreras, lo llamamos resistencias, lo llamamos incredulidad. A veces la Biblia lo llama el peso del pecado que nos estorba. Esas resistencias, esas estructuras. Y tú tienes que ser consciente que Dios está quebrantando desde que tú viniste a Él, está quebrantando todos los días para que Él pueda prevalecer con su verdad, con su obra, con su vida en tu corazón. Y siempre tú te reservarás la última palabra. Muchos dicen, la última palabra la tiene Dios. No es siempre así. En algunas cosas Él sí tiene la última palabra, pero en otras no. En las cosas de tu vida y de tu corazón,
tú tienes la última palabra. Tú aceptas y crees y te entregas y confías en lo que Dios te ofrece. Y tú tienes la última palabra. ¿Qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas. Dios no se gloriaría o se glorificaría si Él me impusiera y me dominara y me forzara a hacer lo que yo no he decidido todavía o lo que yo no quiero. La gloria de Dios es que tú le cedas tu voluntad a Él, en que digas, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Lo que me has entregado para que yo te sirva, mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi testimonio que tú vives en mí, lo quiero hacer como tú quieres que yo lo haga. Bueno, estamos tratando mucha enseñanza que ustedes han recibido, así han apuntado, pero ahora en este tema vamos enumerando y señalando y subrayando tanto las antiguas estructuras como las nuevas estructuras. Y ustedes no son ajenos a lo que les estoy hablando, porque en diferentes temas, en diferentes mensajes, se subrayan estas cosas. Estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados, estamos siendo convencidos, estamos recibiendo palabra para tener la fe que Dios espera que tengamos. Muy bien, yo creo que por hoy vamos a terminar, ¿verdad? Nos quedan algunos puntos pendientes, a lo mejor en enero considero este tema muy importante porque es como poner los puntos sobre las íes y decir, miren, ustedes han oído hablar de esto, esto es. También han oído hablar de esto, miren, esto es. Entonces, cuando ustedes leen la Biblia van a encontrar estas cosas. Muy bien. ¿Terminamos? Permítanme tantito.